solamente del tema de los aranceles, sino del tema que él planteó como los asuntos de interés y que si no, pues iba a poner aranceles. Ya no se planteó de esa manera. Fue una conversación muy amable entre ambos. Coincidimos en que va a haber buena relación y que pues habrá momento para podernos encontrar. Esa fue la conversación el día de ayer. Y por otro lado, estamos pues fortaleciendo la estrategia de seguridad, que ustedes la conocen. Por supuesto, en su momento pues vamos a hablar de las armas que vienen de Estados Unidos a México, de qué ocurre en Estados Unidos con aquellos delincuentes que venden estos productos de manera ilegal, y también pues de la colaboración conjunta que siempre debe de haber en el marco de nuestras soberanías, tanto de Estados Unidos como de México. Entonces fue una muy buena conversación y nosotros estamos trabajando, hoy lo vimos en el gabinete, en lo que es el polo de desarrollo del sur del país, particularmente la frontera México-Guatemala, que es algo fundamental y que es lo más humanitario que puede haber para que tanto las y los chiapanecos puedan tener mayor bienestar, como para que personas que llegan buscando empleo, porque finalmente la mejor manera de atender la migración es atender las causas, puedan tener también una oportunidad. Entonces, esta es la orientación que tenemos en el gobierno y yo creo que fue una buena conversación y que vamos a seguir pues con las conversaciones. Gracias. A ver, primero voy a contestar lo de la llamada. Lo que le planteé al presidente Trump es la estrategia de migración que viene desde hace meses, que se fortaleció desde particularmente enero del 2024 frente a un incremento de la migración que hubo particularmente en los últimos meses del 2023. Esta estrategia integral la estamos fortaleciendo y consta de varias acciones. Una acción tiene que ver con esto que mencionas, estar trabajando con otros países, particularmente con los apoyos que da el Gobierno de México a través de Amexid, particularmente a Honduras, a El Salvador y a Guatemala, en dos programas principales, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que no solo lo vamos a mantener el próximo año, sino lo vamos a ampliar un poco. Además, una estrategia integral en donde los permisos de las personas o aquellos permisos que se obtienen por parte de Estados Unidos ya no tienen que llegar hasta la Ciudad de México, sino que se pueden entregar en el sur de nuestro país. Una estrategia de la Secretaría del Trabajo para ofrecer empleos si se quieren quedar en México, atención en albergues por parte de la Secretaría de Bienestar y en algunos casos donde quieren regresar a sus países, pues darles todo el apoyo para que puedan regresar a sus países de origen. Además de otros planteamientos que se hicieron, como por ejemplo que se acaben los bloqueos a Cuba y a Venezuela, porque eso lo que hace es que sufran los pueblos y que se dé un fenómeno como la migración. Es un programa integral y la colaboración entre los distintos países que de alguna manera salen las personas de ahí para poder llegar a nuestro país y que su objetivo pues es llegar a la frontera norte. Todo esto se lo planteé al presidente Trump y le dije, la caravana que puso en su publicación, pues esa caravana en realidad no va a llegar a la frontera norte porque tenemos una estrategia en donde se está atendiendo en nuestro país. Entonces él, pues evidentemente le dio, reconoció este esfuerzo que se está haciendo y además después de ahí platicamos de otros temas. Él me planteó la crisis humanitaria de fentanilo que están viviendo
en Estados Unidos. Me preguntó si en México teníamos problema de consumo. Le dije que realmente era muy poco. Me preguntó por qué y le dije pues dos temas. Uno, las familias mexicanas nos cuidamos entre nosotros, somos muy unidos en nuestras familias y nos protegemos. Pero además le platiqué que el presidente López Obrador hizo una campaña masiva de comunicación en las escuelas y en los medios de comunicación y le dije, la campaña se llama El fentanilo mata. Se interesó muchísimo, incluso me comentó cómo antes o cómo el consumo de cigarrillos ha bajado muchísimo en los jóvenes por campañas, por programas que se han hecho. Me pidió que le enviáramos lo que se hizo en la administración pasada, cosa que el mismo día de ayer se lo envió el canciller a su equipo y se interesó mucho en esto. Hablamos también del tema de seguridad, me preguntó que cómo podemos colaborar y le dije que en el marco de nuestras soberanías hay muchos esquemas de colaboración y que nuestros equipos pueden entrar en contacto. Hasta ahí fue la conversación. Con fecha 1 de octubre del presente año, la señora Presidenta de la República Mexicana y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas nos instruyó para que continuáramos fortaleciendo la infraestructura estratégica del país en estrecha coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, mediante la construcción de diversas vías férreas, de tal manera que se establecieron 3 grandes proyectos en los que participará también de manera muy directa el agrupamiento de ingenieros al mando del general Vallejo. Estos grandes proyectos comprenden, el primero, los tramos de vías de ferrocarril de la Ciudad de México a Nogales, Sonora, el segundo de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo que en su conjunto estamos hablando de la construcción de poco más de 3,000 kilómetros de vías férreas y que se realizarán en 4 fases. También se va a hablar del Tren Maya de carga, que comprende 10 complejos de carga conformados por 5 terminales intermodales, 4 patios de operaciones y una espuela de carga de combustibles distribuidos, todos ellos en las principales ciudades de las más de 1,500 kilómetros de vías férreas del Tren Maya. También se hablará de la rehabilitación que se está realizando por parte del agrupamiento de ingenieros en 17 carreteras federales y 181 caminos rurales en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Cabe mencionar que en estos trabajos la Secretaría de Defensa Nacional participa con personal de ingenieros militares, por lo que no se afecta la realización de las otras misiones que tiene asignada el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, sobre todo las relacionadas con la seguridad, con la aplicación del plan de N3C, con labor social, no se afecta en lo absoluto. Es un éxito, está funcionando muy bien y vienen o van turistas nacionales, extranjeros, que le falta a esa parte del Tren Maya la apertura comercial de Palenque a Chetumal, que lo vamos a hacer el mes de diciembre. Se quedó, digamos, construido y faltaba una parte y eso ya va a quedar completo todo el circuito. Y faltan algunos trenes que estaba programado que van a ir llegando a lo largo del próximo año. Entonces el Tren Maya es falso que tenga problemas, el Tren Maya es un éxito.
¿Qué necesitamos para darle más fuerza? El tren de carga, que fue programado desde el principio. Y ahora pues pedí que se inicie ya el próximo año la construcción del tren de carga, que se complementan para darle mayor rentabilidad. Están todos los hoteles para permitir pues que cualquier turista nacional o extranjero pase más de una semana o una semana en el sureste, utilice el tren, se quede en un hotel, vaya a visitar un sitio arqueológico y tenga un potencial enorme turístico y de desarrollo el sureste. Los otros trenes pues tienen la misma virtud, son un medio de comunicación, un medio para el turismo y un medio para el desarrollo regional. Hay muchísimas poblaciones por donde pasaba el tren de pasajeros hace muchos años que en el momento que paró el tren de pasajeros, pues se quedaron en el abandono, migrando la gente. Ahora lo que vamos a hacer pues es recuperar todo ese desarrollo regional y está vinculado con los polos de bienestar que vamos a hacer a lo largo del sexenio. Entonces, es un proyecto de desarrollo nacional y tenemos la fortuna, los mexicanos y mexicanas, de contar con una institución como la Defensa Nacional. Porque además de todas las labores que realiza de seguridad nacional, de apoyo a la población frente a situaciones de inundaciones, de sismos, toquemos madera, etcétera, etcétera, aparte de la seguridad que brinda Interior y la seguridad pública, de que ahora tiene a la Guardia Nacional, pues contamos con los ingenieros militares, que la verdad es una fortuna para nuestro país tenerlos. Entonces, es un proyecto integral muy importante y el objetivo es que para fin del sexenio, pues tengamos, además de los más de 1,500 kilómetros que se hicieron en la administración del presidente López Obrador, más de 3,000 kilómetros más. Eso genera empleo además durante su construcción y se mueve muchísimo la economía. Sí. Muy buenos días a todas y todos. Voy a presentar cuál es el plan de trabajo que tenemos sobre los proyectos que ya anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. En la administración del presidente López Obrador, como saben, regresaron los trenes de pasajeros con proyectos como el tren interoceánico, el tren El Insurgente y el tren Maya. Y en esta administración, la presidenta Claudia Sheinbaum nos dio la instrucción de construir más de 3,000 kilómetros de vías de pasajeros en las siguientes rutas. AIFA-Pachuca, lo cual nos permitirá tener el servicio México-Pachuca, México-Nogales y México-Nuevo Laredo. La que sigue, por favor. La estrategia de implementación está dividida en 4 fases. Ahorita les daré más información sobre la primera fase, que es AIFA-Pachuca, los tramos México-Querétaro, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato. En la segunda fase trabajaremos Querétaro-San Luis Potosí, Mazatlán-Los Mochis, Irapuato-Guadalajara. La tercera fase, Guaymas-Hermosillo, Guadalajara-Tepic, San Luis Potosí-Saltillo, Los Mochis-Guaymas. Y la última fase serán Tepic-Mazatlán y Hermosillo-Nogales, como pueden ver en el mapa, donde están numerados los distintos bloques de tramos. La forma en la que se eligieron estos bloques es para poder tener servicios operativos en estos distintos tramos, atendiendo a la mayor población posible conforme vayamos avanzando en la implementación. La que sigue, por favor. Ya lo decía la presidenta, empezamos muy temprano el trabajo de planeación en un grupo interdisciplinario de trabajo con varias instituciones. Se ha trabajado desde la SICT con la Defensa, con SEDATU, con Semarnat, con CONAM, con INA y con INPI, y gobiernos estatales y municipales en donde tenemos parte de los recorridos. El objetivo es tener los trabajos preparativos, y eso es lo que hemos trabajado en estos meses, para iniciar la obra en 2025 en los siguientes 4 tramos: AIFA-Pachuca, México-Querétaro, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato. La que sigue, por favor. Las características del servicio son las siguientes. Los trenes prestarán servicios interurbanos, es decir, de ciudad a ciudad. Podemos identificar en los trazos que ya mostré las ciudades más grandes que aparecen ahí, pero también servicios regionales, es decir, que tengan paradas en ciudades intermedias o ciudades o poblaciones más pequeñas con vías dedicadas de pasajero. Es decir,
Vamos con trazos muy similares a los de carga porque ahí hay derecho de vía y eso es lo que se está aprovechando, pero son vías dedicadas para pasajeros con velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora, con lo que decía, estaciones principales y secundarias, dependiendo si es un servicio interurbano o es un servicio regional. Con esto, el objetivo es lograr una reducción de los tiempos de recorrido para personas que cotidianamente hacen estos viajes interurbanos y, por supuesto, los viajes que se van a generar a partir de la existencia de los trenes, una mejor experiencia de viaje y confort, mayor seguridad, calidad de vida, reducción de la huella de carbono y la conectividad entre comunidades que sabemos que desde el proceso de privatización, cuando desaparecieron los trenes de pasajeros, muchas comunidades quedaron aisladas, pese históricamente a haber tenido paraderos o cruce de tren en sus localidades. La que sigue, por favor. Hemos trabajado y ha sido un trabajo muy intenso por parte del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles en los estudios preliminares que iniciaron desde octubre, cuando la presidenta dio el banderazo de salida de estos estudios en el caso de AIFA Pachuca y de México Querétaro. El objetivo, empezando con estos estudios que ya inició la defensa, es que el primer semestre de 2025 la defensa inicie construcción a través del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles en las obras de AIFA Pachuca y de México Querétaro. Por su parte, la SICT licitará obras en los tramos Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, y también en el primer semestre de 2025 será la licitación de la primera flota de material rodante, es decir, de los trenes que estarán operando. Considerando el conjunto de proyectos de trenes que se estarán ejecutando el año que entra, que son los que ya mencioné, y adicionalmente el Tren Maya de carga que ya se mencionó, y también las vías que tienen que ver con el tren interoceánico, estamos hablando de un presupuesto global de 157,000 millones de pesos para el año 2025 para todos los proyectos de trenes. Muy buenos días a todas y todos. Voy a presentar cuál es el plan de trabajo que tenemos sobre los proyectos que ya anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. En la administración del presidente López Obrador, como saben, regresaron los trenes de pasajeros con proyectos como el tren interoceánico, el tren El Insurgente y el tren Maya. Y en esta administración, la presidenta Claudia Sheinbaum nos dio la instrucción de construir más de 3,000 kilómetros de vías de pasajeros en las siguientes rutas. AIFA Pachuca, lo cual nos permitirá tener el servicio México-Pachuca, México-Nogales y México-Nuevo Laredo. La que sigue, por favor. La estrategia de implementación está dividida en 4 fases. Ahorita les daré más información sobre la primera fase, que es AIFA Pachuca, los tramos México-Querétaro, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato. En la segunda fase trabajaremos Querétaro-San Luis Potosí, Mazatlán-Los Mochis, Irapuato-Guadalajara. La tercera fase, Guaymas-Hermosillo, Guadalajara-Tepic, San Luis Potosí-Saltillo, Los Mochis-Guaymas. Y la última fase serán Tepic-Mazatlán y Hermosillo-Nogales, como pueden ver en el mapa, donde están numerados los distintos bloques de tramos. La forma en la que se eligieron estos bloques es para poder tener servicios operativos en estos distintos tramos, atendiendo a la mayor población posible conforme vayamos avanzando en la implementación. La que sigue, por favor. Ya lo decía la presidenta, empezamos muy temprano el trabajo de planeación en un grupo interdisciplinario de trabajo con varias instituciones. Se ha trabajado desde la SICT con la Defensa, con SEDATU, con Semarnat, con CONAM, con INA y con INPI, y gobiernos estatales y municipales en donde tenemos parte de los recorridos. El objetivo es tener los trabajos preparativos, y eso es lo que hemos trabajado en estos meses, para iniciar la obra en 2025 en los siguientes 4 tramos: AIFA Pachuca, México Querétaro, Saltillo Nuevo Laredo y Querétaro Irapuato. La que sigue, por favor. Las características del servicio son las siguientes: los trenes prestarán servicios interurbanos, es decir, de ciudad a ciudad. Podemos identificar en los trazos que ya mostré las ciudades más grandes que aparecen ahí, pero también servicios regionales, es decir, que tengan paradas en ciudades intermedias o ciudades o poblaciones más pequeñas con vías dedicadas de pasajero. Es decir,
Vamos con trazos muy similares a los de carga porque ahí hay derecho de vía y eso es lo que se está aprovechando, pero son vías dedicadas para pasajeros con velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora, con lo que decía, estaciones principales y secundarias, dependiendo si es un servicio interurbano o es un servicio regional. Con esto, el objetivo es lograr una reducción de los tiempos de recorrido para personas que cotidianamente hacen estos viajes interurbanos y, por supuesto, los viajes que se van a generar a partir de la existencia de los trenes, una mejor experiencia de viaje y confort, mayor seguridad, calidad de vida, reducción de la huella de carbono y la conectividad entre comunidades que sabemos que desde el proceso de privatización, cuando desaparecieron los trenes de pasajeros, muchas comunidades quedaron aisladas, pese históricamente a haber tenido paraderos o cruce de tren en sus localidades. La que sigue, por favor. Hemos trabajado y ha sido un trabajo muy intenso por parte del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles en los estudios preliminares que iniciaron desde octubre, cuando la presidenta dio el banderazo de salida de estos estudios en el caso de AIFA Pachuca y de México Querétaro. El objetivo, empezando con estos estudios que ya inició la defensa, es que el primer semestre de 2025 la defensa inicie construcción a través del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles en las obras de AIFA Pachuca y de México Querétaro. Por su parte, la SICT licitará obras en los tramos Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, y también en el primer semestre de 2025 será la licitación de la primera flota de material rodante, es decir, de los trenes que estarán operando. Considerando el conjunto de proyectos de trenes que se estarán ejecutando el año que entra, que son los que ya mencioné, y adicionalmente el Tren Maya de carga que ya se mencionó, y también las vías que tienen que ver con el tren interoceánico, estamos hablando de un presupuesto global de 157,000 millones de pesos para el año 2025 para todos los proyectos de trenes.